Hello, friends. Hola amigos, seguimos en el conflicto de los siglos, donde leímos en el capítulo 2 sobre la persecución de los primeros cristianos por Roma. Pero la persecución avivó la verdad y el número de cristianos creció. Satanás cambió de táctica. La persecución cesó y el compromiso se introdujo sigilosamente en la iglesia primitiva, elevando las prácticas paganas y restando importancia a las claras enseñanzas de Cristo. The clear teachings of Christ. Hoy veremos cómo el apóstol Pablo predijo el surgimiento de una gran apostasía, y su líder, aproximadamente 5 siglos antes, cuando escribió a los creyentes en Tesalónica, afirmando que la segunda venida de Cristo no tendría lugar Would not take place a menos que la apostasía venga primero, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es este hombre de pecado que se opone a Dios y busca tomar su lugar a través de prácticas blasfemas? teachings and practice? Al leer en el capítulo 3 de El conflicto de los siglos, vemos que esto no se reveló de inmediato. Poco a poco, primero solapadamente y después con más desembozo, conforme iba cobrando dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. A medida que la iglesia medieval buscaba obtener riqueza y poder, se vio obligada a hacer un compromiso entre el paganismo y el cristianismo, suplantando la palabra de Cristo con la lealtad a un ser humano, el poderoso obispo de Roma. Of Rome. En el año 533 de Cristo, el emperador romano Justiniano declaró al obispo de Roma, es decir, al Papa, That is the Pope. cabeza de todas las santas iglesias. Tras la expulsión de los ostrogodos arrianos de Roma en el año 538 de Cristo, 38 AD. el papado obtuvo pleno poder político y religioso. Más tarde se le dio al Papa el título mismo de deidad, Deity. Señor Dios el Papa, y fue considerado infalible, visto como verdaderamente Dios y hombre. And man. Leemos que debido a que la Biblia ensalza a Dios God and place finite men. y pone a los hombres en su lugar, Its sacred truths must be sus verdades sagradas debían ser ocultadas. adopted by the Esta fue la lógica de la Iglesia romana. Durante años, la Biblia fue prohibida. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Sin la Biblia como salvaguardia, la gente no tenía cómo distinguir entre el bien y el mal, y estaba a merced de una iglesia y un clero corruptos. and clergy. Una forma en que el paganismo entró en la iglesia fue mediante la adoración de imágenes. Ídolos de dioses paganos se transformaron en santos cristianos y fueron adorados. De esta manera, grandes grupos de personas se convirtieron en cristianos nominales. Quizás una de las formas que el paganismo entró en la iglesia fue a través de la adoración venerable día del sol, es decir, el domingo. Esto no sucedió de repente. En los primeros siglos, el verdadero sábado, es decir, el sábado del séptimo día, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios como inmutable. Sacredness of its precepts. Sin embargo, Satanás trabajó con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. El domingo se hizo festivo en honor a la resurrección de Cristo. A lo largo de los años, el domingo se celebró grandemente, mientras que el sábado se volvió un día de ayuno y labor. Finalmente, la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo
y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Para el siglo VI, el papado estaba firmemente establecido y habían comenzado los 1260 años de opresión papal profetizados en los libros de Daniel y Apocalipsis. El Papa y los sacerdotes fueron vistos como los únicos mediadores entre Dios y los seres humanos. Se promovía la salvación por obras, incentivando peregrinaciones, penitencias y donaciones a la Iglesia. Se introdujo la doctrina de las indulgencias, proporcionando una forma para que las personas pagaran por los pecados que planeaban cometer en el futuro. La falsa enseñanza de la inmortalidad del alma pasó a primer plano, lo que condujo a la adoración de la Virgen María. Esto abrió la puerta a la herejía del tormento eterno, junto con la idea del purgatorio, una especie de casa intermedia donde, después de sufrir por un tiempo, se está listo para ser admitido en el cielo. Quizás una de las herejías más audaces fue el sacrificio idólatra de la misa, donde, según se afirmaba, el sacerdote oficiante tenía el poder de crear el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Para aquellos que no aceptaban estas enseñanzas y prácticas idólatras, les esperaba la tortura y la muerte. En el siglo XIII surgió la Inquisición, un temible aparato del papado. Durante casi 4 siglos, innumerables hombres y mujeres experimentaron horribles torturas y muertes por no doblar sus rodillas ante este falso poder religioso. Durante los 1260 años de tinieblas anunciados por la profecía, la palabra de Dios casi fue desterrada de la faz de la tierra. El mal dominaba por completo, cometiendo y celebrando crímenes impensables. Y sin embargo, la luz de la verdad nunca se apaga. A lo largo de la historia, Dios siempre ha preservado un remanente fiel a su palabra. La próxima semana, mientras continuamos con nuestro estudio del conflicto de los siglos, aprenderemos acerca de un grupo especial que sin temor llevaron la antorcha de la verdad durante este tiempo tan oscuro. Si aún no ha obtenido una copia de este increíble libro, lo animo a visitar thegreatcontroversyproject.org, donde puede descargar su copia gratuita hoy. Al cerrar nuestro tiempo juntos, los invito a orar conmigo ahora mismo. Padre en el cielo, reconocemos que literalmente millones de personas han sufrido porque creyeron en tu santa palabra escrita y querían seguir las instrucciones del cielo. Gracias por darnos la Biblia. Gracias por darnos la oportunidad hoy de tener acceso a la santa palabra. Ayúdanos a leerla, a vivirla, a promoverla y a compartirla. Y Señor, por favor, guíanos a medida que avanzamos hacia el futuro y cualquier desafío que podamos enfrentar, que siempre, como los de antaño, nos apoyemos completamente en ti y en tu palabra, para que así nos ayudes. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.